ahora. Ok, bueno, antes de nada, muchísimas gracias a todos por haber venido, por tomarse el tiempo de venir, de haberse levantado tan temprano y sobre todo gracias a Silvia por facilitarnos este sitio precioso que nos cede su tiempo y su espacio, cosa que no es poco. Así que gracias al proceso y a Silvia por este ratito que nos prestan. Bueno, como comentaba, mi nombre es Mariano Mastroianni, yo vengo del mundo de la informática, que no tiene nada que ver a la nutrición, pero una serie de malas prácticas de mi vida, exceso de estrés, exceso de trabajo, mala alimentación, toda esa sumatoria, me empujaron a tomar conciencia, ¿vale? Tomar conciencia de que o hacía un cambio en mi vida o la cosa no iba a terminar bien. Así que, bueno, yo como digo siempre, como buen argentino, hablo mucho y muy rápido. Entonces, si hay alguien que no entiende algo, levantan la mano. Incluso para los que están online, nos escriben alguna pregunta por ahí. Mariano, yo esto no lo entendí, porque la idea que tiene esto es que se vayan entendiendo todo lo que vamos a explicar, ¿vale? Porque es súper importante. Así que cualquier cosa me paran y hacemos preguntas, ¿vale? Bien, vamos allá. Hipócrates en el siglo III a.C., o sea, hace 2300 años, ya nos decía: cuando alguien desea la salud, es preciso preguntarle primero si está dispuesto a abandonar las causas de su enfermedad. Solo entonces es posible ayudarlo. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que el cuerpo agradece mucho más dejar lo que le hace daño a tomar un suplemento o algo que le da beneficio, ¿vale? Lo primero es abandonar lo que nos hace daño. Si no, no hay posibilidad de salir del sufrimiento. Esto lo sabemos hace 2300 años, ¿vale? Ann Wigmore, que es más contemporánea nuestra, nos dijo que los alimentos que comemos pueden ser la más poderosa y segura medicina para nuestro cuerpo o el más lento proceso de envenenamiento. La diferencia entre algo venenoso y algo que no es venenoso solamente puede ser las cantidades de lo que yo me estoy tomando, ¿vale? Porque si yo me tomo 200 litros de agua, también puedo tener problemas y sigue siendo agua, ¿vale? Bien, esto se trata de tomar conciencia y hacernos responsables de nuestra propia salud. Porque nosotros siempre, digamos, como que estamos acostumbrados que siempre la culpa es de algo que viene de fuera, ¿no? Siempre la culpa es de un bichito o de un agente externo o de mi jefe, siempre la culpa es como de otro, ¿no? Entonces, hacernos responsables de nuestra propia salud es el punto básico sobre el que está montado todo esto. ¿Por qué? Porque somos responsables tanto de lo que hacemos como de lo que dejamos de hacer, o sea, por acción o por omisión, ¿vale? Hasta ahora nos habían dicho que todo viene de fuera, pero hoy vamos a ver que no es tan así. ¿Vale? Siempre, como decía antes, no siempre como la culpa es de otro. Esto obviamente no va en contra ni de la medicina ortodoxa, ni de los laboratorios, ni de las farmacias, ni va en contra de nada. Esto suma y enriquece. Esto lo que hace es hacernos darnos cuenta que tenemos que trabajar alineados, todos juntos, en la misma línea, utilizando todas las herramientas posibles, ¿vale? Y trabajando de manera complementaria, no suplementaria. ¿Por qué? Porque suplementario es en lugar de. En cambio, si hablamos de trabajar en modo complementario, estamos diciendo además de. Porque yo no puedo utilizar las dos cosas, la ortodoxia y las cosas naturales. Pero no, parece como que si yo estoy en lo natural, no tengo opción de estar en la ortodoxia. No, eso no funciona así. Saquemos lo mejor de cada cosa. En esta tabla podemos ver el aumento de enfermedades en Estados Unidos en los últimos 25 años, ¿vale? Online no se ve bien, pero bueno, yo les voy a traducir un poquito. Síndrome de fatiga crónica en 25 años aumentó 11.000%. Bueno, aunque en la versión online no se vea, pero los presentes pueden sacar fotos, yo no tengo ningún problema en que saquen fotos, que me pregunten. Todos los datos que se van a hablar en esta charla son datos que se pueden consultar en internet, de estudios gratuitos que están disponibles para todos, ¿vale? Entonces, en 25 años en Estados Unidos, el síndrome de fatiga crónica aumentó un 11.000%. El autismo un 2000%. 2000%, o sea, no estamos hablando ni de un 15, ni de un 20, ni de un 50, ni de un 2. 2000% más en 25 años. ¿Qué pasó en 25, 30, 40 años? Que esto parece que va exponencial, cada vez a más, ¿vale? Diabetes 300%, depresión 280%. O sea, algo tuvo que haber pasado en estos últimos años, en estas últimas décadas, que estos procesos son exponenciales, ¿vale? Otra cosa, en los nacimientos hay trastornos de desarrollo. Hace 25 años había uno cada 20.000, nacía con trastornos de desarrollo, o sea, problemas de crecimiento o a nivel cognitivo, etc. Hoy es uno cada 30 nacimientos,
en Estados Unidos. 1 cada 30 nace con problemas de crecimiento o déficit mental. Es una locura lo que estamos haciendo. Para nosotros esto se debe a 3 causas principales, ¿vale? Lo primero es la contaminación ambiental, que desde la revolución industrial hasta nuestros días no ha parado, sino que ha ido cada vez a más. En segundo lugar, pero no menos importante, el olvido de las técnicas depurativas que hacían nuestros abuelos y nuestros ancestros. Ellos tenían un montón de cosas para poder limpiarse, para poder depurarse de modo natural, con las herramientas que tenían, casero, no era nada complicado. Pero nosotros todo eso lo hemos ido abandonando y lo hemos derivado en el médico. El médico es el que se encarga de toda nuestra salud. Ya nosotros no sabemos cómo curar a un niño, cómo hacerle una lavativa, cómo ponerlo en ayuno un par de días, todo eso parece que no existe más. Y es algo que tenemos que recuperar si queremos ser dueños de nuestra propia salud. Y por último, y lo pongo en rojo porque es lo más importante, la industrialización de los alimentos. Esto ha sido nefasto. Nefasto para nuestro cuerpo. Bien, alimentos no fisiológicos. ¿Cuáles son los alimentos no fisiológicos? O mejor dicho, ¿qué quiere decir que un alimento es no fisiológico? Un alimento no fisiológico es un alimento que no está alineado a la fisiología del ser humano. El ser humano es un mono. Tenemos la misma cantidad de metros de intestino, la misma acidez en el estómago, la misma configuración dentaria, las mismas amilasas en la boca para digerir azúcares. Digestivamente somos monos, no hay más. No somos leones, no somos cerdos, no somos conejos, no somos vacas. Somos monos. Y tenemos que comer lo mismo que comían nuestros ancestros. Porque en 10.000 años no hemos cambiado un ápice, genéticamente no hemos cambiado nada, en absoluto. Son exactamente los mismos genes que hace 10.000 años atrás. Con lo cual, ¿qué cambió? Cambió el entorno, porque hoy comemos otras cosas, tenemos otra vida, tenemos otro estrés, etcétera, etcétera, pero genéticamente no cambiamos, seguimos siendo Australopithecus afarensis. Entonces, esto es lo que cambió, ¿vale? Entre otras cosas. ¿Cuáles son los alimentos no fisiológicos? Primero y principal, las harinas y todos sus derivados. Pan, pizza, arroz, pasta, papa, batata, bollería. Todo eso no es un alimento propio del ser humano. ¿Lo podemos comer? Claro que sí, claro que lo podemos comer. Pero no es un alimento propio y natural, digamos, del ser humano, al que el ser humano esté acostumbrado para comer sin realizar ningún proceso de tratamiento. O sea, nosotros no podemos comer ni una papa cruda, ¿vale? Ni una avena cruda, ni un trigo crudo. Porque es que no podemos. No somos un cerdo ni somos un pájaro. ¿Vale? Lo tenemos que cocinar, si no, no nos lo podemos comer. ¿Alguien sabe decirme algún otro animal que cocina su comida antes de comerlo? Además del ser humano. No, ¿verdad? Pues ahí está. Esa es un poco la respuesta a esto. ¿Vale? Si hay que cocinar la comida, no es un alimento propio del ser humano. Repito, ¿que lo podemos comer? Claro que sí. Pero no puede estar en nuestra dieta desayuno, almuerzo, merienda y cena. ¿Se entiende un poco de dónde viene el problema? Bien, lácteos, lo mismo. ¿Conocen algún otro mamífero en la naturaleza que después de dejar la teta de su madre continúe bebiendo leche? No hay ninguno. El único ser que contraviene esa ley, y para colmo de un animal que pesa 1800 kilos y que a la semana está corriendo por ahí, nosotros tardamos 3 años en caminar, o 2 años, es el ser humano. Entonces, los lácteos tampoco son un alimento propicio del ser humano, ¿vale? Salvo la leche de su madre, que es, digamos, el alimento perfecto, pero para cuando somos lactantes, y se terminó. Los industrializados, que esto ha sido auténticamente nefasto, precocidos, cargados de aditivos, paquetes, enlatados, frascos, cajas, botes, ¿vale? Y toda esa porquería que podemos conseguir en los supermercados, que son comestibles, pero no son un alimento. O sea, repito, son comestibles, pero no son un alimento. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra, ¿vale? Y la proteína animal. Nosotros no tenemos nada que ver a un león, a un tigre, a un lobo, ni a un gato. Nosotros tenemos 3 veces más intestino que ellos, una acidez 3 veces menor, 4 veces menor que la de un carnívoro. No tenemos garras para matar animales, o sea, no somos cazadores natos. No tenemos dientes para matar otro ser. O sea, nosotros que tenemos muelas para moler alimentos que se mastican mucho, ¿vale? Igual que un rumiante, pero tampoco somos rumiantes. Entonces, ¿se entiende? O sea, somos monos, ni somos cerdo, ni somos cabra, ni somos oveja, ni somos vaca, ni somos conejo.
somos monos. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Obviamente, preparados cárnicos, chacina, esto, desde ya, tampoco. Porque si yo me tengo que comer algo de carne, perfecto, no pasa nada. Pero si yo me tengo que ir a una chacina, mal asunto. Porque ahí ya, bueno, no sé si saben, pero mucho, incluso hasta un chorizo tiene gluten. Y ustedes se preguntarán qué hace gluten en el chorizo. Pues sí. Y si no me creen, mírenlo en el supermercado. Estaban obligados por ley a ponerlo. Sin olvidar nunca la siguiente premisa. Cuanto menos procesamiento, mejor. Alimentos de verdad. Frutas, verduras, semillas, legumbres, frutos secos, algas, condimentos. Ahora lo vamos a ver. Pero alimentos de verdad. Si yo le tengo que abrir de un bote, ya la cosa cambió. Porque algo tuvieron que hacerle para que ese alimento dentro del frasco, el bote o la lata o lo que sea, pueda permanecer 6 meses en una estantería de supermercado. Pongan 6 meses a la intemperie un tomate, a ver cómo está. ¿Vale? Entonces, ¿se entiende por qué no es comida real? Porque tuvo que haber sufrido algún proceso para poder estar 6 meses en una estantería. Entonces, alimentos de verdad. Frutas, verduras, semillas, legumbres. Lo de toda la vida. Vamos allá. ¿Por qué nos cuesta tanto salir de esto y volver a llegar a esto? Porque casi todos estos alimentos producen adicción. ¿Por qué? Porque muchos de ellos contienen glutamato monosódico, que aunque no lo pongan, vienen con otros nombres, como proteína vegetal hidrolizada, potenciador del sabor, GMS, Ajinomoto, extracto de levadura utilizada, códigos. ¿Todo para qué? Para no decir que es glutamato monosódico que tiene mala prensa. Porque resulta que el glutamato, ellos dicen que fideliza al cliente, pero eso es un eufemismo. ¿Qué quiere decir? Que nos hace adictos. Echarle esto a la comida, significa que nos hace adictos. Y lo peor de todo, genera aversión por la comida saludable. ¿Por qué? Porque un niño que comió unos espárragos de bote, en la vida te va a volver a probar un espárrago normal. ¿Por qué? Porque el glutamato monosódico hace que el sabor de ese espárrago, que si ya de bote no tiene sabor a nada, imagínense uno natural, el natural está por aquí. Entonces un niño que probó un espárrago o un X o una zanahoria de bote que tiene el sabor aquí, cuando yo le doy esto me va a decir, mira, esto es cartón, cómetelo tú. Normal, es que el niño no lo quiere comer, claro. Si estuvo comiendo de bote 8 años, claro que no quiere no comerlo. Pero es una cuestión de costumbre. Cuando uno empieza a cambiar su alimentación y vuelve a los alimentos naturales, recobramos esa sensibilidad por los sabores tradicionales de nuestros alimentos. Les prometo que se lo recuerdo. No hay paciente mío que no me diga, hoy en día no puedo probar tal cosa de bote. Es que no hay ni uno solo. Todos estos datos los pueden sacar de aquí. Seguimos. Esto es importante entenderlo, ¿vale? Que los alimentos no fisiológicos, que son como los más abundantes, lácteos y harina, están por todos lados. Yo le digo a la gente que tiene que dejar mientras esté depurando lácteos y harina y se le cae el mundo. ¿Por qué? Porque todo tiene o lácteo o harina. Absolutamente todo. Los lácteos tienen caseína y las harinas tienen gluten y gliadina. Estas tres son morfina, literal. ¿Y qué le pasa a nuestro intestino si yo todos los días le mando morfina? ¿La morfina qué hace? Me adormece. Si yo le mando morfina todos los días a los músculos del intestino que tienen que trabajar para mover las heces hacia adelante y poder hacer caca todos los días, ¿qué va a pasar? Que luego tengo estreñimiento. Entonces, ¿qué me está produciendo el estreñimiento? Además del estrés, etcétera, etcétera, el gluten y la caseína. ¿Vale? Entonces, el gran problema hoy en día que es que la gente que no puede ir de cuerpo y después me venden yogures, me venden enemas, me venden no sé qué, tal y cual. Miren la televisión. Ahí se van a dar cuenta que ellos saben qué es lo que nos está haciendo falta. Bien, ¿qué pasa? Que si yo le meto morfina al intestino todos los días, ¿qué me produce? Sueño, letargo mental, estoy empanado todo el día, parece como que no... ¿Sí? Tostado. Estreñimiento y adicción. Porque no se olviden que la morfina produce adicción. ¿Vale? Las harinas, además del gluten y la gliadina, contienen almidón. El almidón, ¿vale? En cantidades tan altas, produce moco y microembolias. Ese niño que está congestionado, con gripe o con mocos todo el año, ¿qué es? Un niño que le sobran las harinas. Quítenle a ese niño los lácteos y las harinas y se van a dar cuenta cómo el moco desaparece. En 2 semanas. No hace falta hacer nada más. Tú le quitas las harinas y los lácteos y en 15 días ese niño está 8 veces mejor de cómo estaba.
Las microembolias son esas arañitas que son muy propias de las mujeres, ¿vale? En las piernas, sobre todo en la zona baja, que cuando la sangre está muy espesa y yo como almidones todos los días una papa, todos los días cereales con mucho almidón, ¿qué pasa? Que las cadenas de azúcares del almidón son muy grandes, y como nuestro cuerpo no los puede digerir bien, porque no somos grandes comedores de cereales, ¿vale? No somos pájaros, y además de todo eso tenemos permeabilidad intestinal por los alimentos que comemos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que todo eso se cuela, se va por la sangre y cuando llega a la pierna se tranca. Cuando llega a la zona de los capilares, que son muy finitos, tupe el capilar, la sangre se coagula, bienvenido a las arañitas de la pierna. ¿Vale? Pero eso es una mala circulación porque mi sangre está espesa y sucia y un exceso de consumo de harina. ¿Se entiende? Bien, esto es importantísimo que lo entiendan, ¿vale? Perdón, ¿en online se ve todo bien? ¿Se entiende todo bien? Perfecto, genial. Vale, tranquilizantes alimentarios, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Cuando tenemos un mal día, ¿vale? El famoso día de M, ¿qué nos vamos a buscar? ¿Un apio o una zanahoria? No, ¿verdad? Nos vamos a buscar una papa, una pizza, algo, un gusto, ¿no? Me doy un gusto, porque eso es lo que yo pienso. Si trabajé todo el día, lo mínimo que puedo hacer es darme un gustito. Perfecto. ¿Y qué vamos a buscar? Este es el ejemplo perfecto. Una hamburguesa hecha de pizza, hamburguesa y papas fritas. Ahí lo tienes todo junto. El lácteo, el queso, la harina, las harinas, todo junto. Resulta que las harinas y la papa contienen benzodiazepinas, que activan el circuito de recompensa de mi cerebro. O sea que cada vez que yo como harinas o papas, le estoy diciendo a mi cerebro, lo hiciste súper bien, por no ser... Estas benzodiazepinas tienen un efecto calmante igual al de la marihuana, la morfina o la heroína. Por lo tanto, ¿qué estamos buscando cada vez que comemos harinas o papas? El efecto de un Valium, de un diazepam o de un tranquimacin. Literal. Parece que da en clave de coña, pero es verdad. ¿Se entiende por qué esto es un problema? ¿Por qué no podemos salir de aquí? Porque es muy difícil salir de aquí. Porque aquí afecta, pues, si tengo un familiar enfermo, si estoy estresado, mi jefe, los niños. Es normal que no podamos salir de ahí. Es dificilísimo, pero no es imposible. Simplemente hay que tener las herramientas adecuadas. Entonces, si hablamos de los lácteos, de las harinas, etc., somos adictos a muchas cosas. O sea, somos a distintas cosas que muchas veces no sabemos que somos adictos. Yo mismo vengo de ahí, por supuesto, como todo el mundo, yo no soy distinto, yo vengo de donde venimos todos. Yo lo cuento siempre porque es súper curioso. A mí me costó mucho más trabajo, pero mucho, dejar las harinas que el tabaco. Yo fumaba tabaco. A mí me costó muchísimo más trabajo dejar las harinas que el tabaco. O sea, fíjense hasta qué punto, y si no hagan la prueba, no me crean, hagan la prueba. Intenten quitarse las harinas y los lácteos por 2 semanas. No solo que se van a sentir mucho mejor, sino que van a sentir un mono que no vean. Pero bienvenido sea, ¿eh? Bien, todo esto está basado en el concepto de ensuciamiento corporal del doctor Jan Signalet, ¿vale? Que bueno, ya lo vamos a ver, no lo voy a explicar para no perder tiempo porque no tenemos demasiado tiempo. Entonces, vamos a ver cómo está compuesto el sistema básico de Pishinger, ¿vale? La matriz extracelular que se llama. Resulta que nuestras células, pues comen, y así, como todo ser vivo, cada vez que come, hace caca. Entonces, ¿cuál es el alimento de nuestras células? El oxígeno, las grasas y las proteínas. ¿Y qué excretan después de haber comido eso, después de haber utilizado la energía y excretado? ¿Qué excretan? Ácido carbónico, ácido graso y ácido úrico. Por lo tanto, si una célula come oxígeno, excreta ácido carbónico. Si come grasas, excreta ácidos grasos, como el colesterol. Y si come proteínas, excreta urea, ácido úrico, que son las famosas manchas amarillas que se forman en las axilas o en el cuello. Fácil es saber que si yo genero 3 bolsas de basura y saco 3 bolsas de basura, no hay problema. La casa no huele y está limpita. Pero si yo genero 3 bolsas de basura y saco 2 y media, hay media bolsa de basura que todos los días se está quedando en casa. ¿Qué pasaría si pasa eso en casa? Que hay un momento que la basura está hasta aquí. Y además apesta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está podrido. Se empieza a pudrir, ¿verdad? Bueno. Perdona un momentito, Mariano. Me dice Belén que oye con mucho eco. Pregúntale a las demás chicas a ver si es cosa de... ¿El resto oyen con eco? ¿No? Un poco, Maca dice que un poco. Un poquito. Vale.
Entonces tengo que bajar un poquito el micrófono. volumen. Okay. No, aquí en realidad esto lo tengo... Porque tengo aquí, habla ahora. A ver, ahora, ¿se me oye bien? ¿Mejor? Claro, Vale. porque tenía yo puesto el sonido en el portátil. orden del portátil Vale. y entonces estaba entrando Claro. por 2 vías el Vale, sonido. ok, perfecto. Genial. Mejor Bien. me pone. Si se tienen que quedar con una diapositiva de esta presentación, quédense con esto. Esto es lo más importante. Les presento a la salud y a la enfermedad. ¿Qué enfermedad? Todas. Esto es la base de todas las enfermedades. Así que quédense con esta imagen. Resulta que a través de las arterias nos llega el alimento. El alimento tiene que atravesar la... Resulta que esto es una célula, ¿vale? Y todas las células de nuestro cuerpo están flotando en un líquido. Flotando en una especie de líquido, que es el líquido extracelular, ¿vale? Están como todas cogidas, pero en una piscina, ¿vale? De agua. Entonces, el alimento tiene que llegar a través de los capilares, atravesar el líquido, comer, tiene que excretarlo y a través del sistema venoso y a través del sistema linfático, el desecho se elimina. Y se elimina vía heces, vía orina, si son liposolubles o lo que sea, ¿no? Entonces, resulta que para filtrar todos estos desechos tenemos pulmón, intestino, hígado y riñón. Esos son los filtros del cuerpo, ¿vale? Entonces, el alimento llega, atraviesa el líquido, ella come y se excreta. Vuelve a atravesar el líquido y se excreta vía venosa y vía linfática. ¿Bien? Ese es el circuito de la comida. Ahora bien, si, lo que decíamos antes, si yo genero 3 bolsas de basura, pero saco 2 y 3/4, ese poquito que se queda, ¿dónde se va? Primero a los filtros, intestino, hígado, pulmón y riñón. ¿Vale? Y se va acumulando un poquito ahí. Se acumula otro poquito hoy, otro poquito mañana, pero resulta que yo tengo 20 años, 30 años, 40 años y esa acumulación es constante. Porque encima, si los alimentos no son fisiológicos, no son alineados a nuestra fisiología, se empiezan a acumular cada vez más, ¿vale? Y cada año que pasa es peor, porque como el cuerpo nunca tiene tiempo de deshacerse de esa acumulación, la acumulación es como increciendo, ¿vale? Ahora bien, cuando esto ya está hasta aquí, cuando intestino, hígado, pulmón y riñón están hasta aquí, ¿dónde se empieza a acumular? Si ya no tiene sitio para almacenarlo, alrededor de la célula. Y recuerden que estos residuos, ¿vale? Son de carácter ¿qué? Ácido. Entonces ahora empezamos a entender la dieta alcalina, el por qué no vamos a acidificarnos, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Bien. Entonces, si se acumula en los filtros y alrededor de la célula, todo esto se empieza a acidificar. Mis filtros se acidifican, mi líquido extracelular se acidifica, yo me empiezo a acidificar, ¿vale? Entonces, después decimos, esa persona tiene un carácter avinagrado. ¿No? Está ácida. Ahora bien, ante esta situación, ¿vale? Las células tienen dos opciones, morir o defenderse. Morir por falta de oxígeno, recuerden que el oxígeno es uno de los alimentos, si no le llega el oxígeno, ¿qué pasa? Se asfixia y se muere. Entonces esa célula se puede morir, ¿vale? Quemada químicamente por los ácidos que están alrededor. Además de no llegar al alimento, que los ácidos se los ventilan por el camino, además muere quemada químicamente por los ácidos a su alrededor, ¿vale? Entonces, pero también puede defenderse para sobrevivir, ¿vale? O sea, tiene esas dos opciones. ¿Qué pasa si se muere la célula? Si se mueren las células del cerebro, Alzheimer. Si se mueren las células de la base del cerebro, Parkinson. Si se mueren las vainas de mielina, que son las vainas, como las gomas que recubren los cables para que no hagan cortocircuito, ¿no? Igual que los cables de nuestra red eléctrica, que empieza a aparecer lo que llamamos las enfermedades esclerosantes. Esclerosis múltiple, esclerosis lateral-amiotrófica, etc. Si los ácidos no permiten que llegue el alimento a la célula, lo que decíamos antes, síndrome de fatiga crónica. Si la célula no recibe alimento, ¿cómo va a estar? Cansada. Y si la célula está cansada, ¿cómo estoy yo? Pues cansado. No tiene más. Si los ácidos están alrededor del músculo, esos ácidos queman. ¿Y qué empieza a aparecer? Fibromialgia. ¿Qué significa fibromialgia? Dolor en las fibras musculares, no es otra cosa. Si se están quemando químicamente, empiezan a doler, es lógico. Ahora, si los ácidos están en el pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Que si esa es la que te pilla con el que anda dando vueltas por ahí, te manda para otro lugar.
Entonces, ¿la culpa es exclusivamente del bicho o es de nuestro estado previo a todo esto? Pero no me refiero a una cosa en particular, a cualquier cosa que nos pillemos. Es que me pillé una gastroenteritis, pero ¿te pillaste una gastroenteritis porque hubo un bicho o porque tu vaso ya estaba hasta arriba y le cayó una gota y rebosó el vaso? O sea, esa es un poco la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo estoy yo previamente ante un agente externo? ¿Estoy con el vaso vacío o estoy con el vaso lleno? ¿Se entiende? Muy bien. Toda esta parte se entendió en internet también, se entendió bien un poco el circuito de cómo... Perfecto, genial. ¿Aquí también? Bien. Ahora, supongamos que la célula se va a defender, se tiene que defender. ¿Qué métodos tiene para defenderse la célula ante esa agresión tóxica de tanto ácido a su alrededor? Tiene 4 métodos para defenderse. Una es la retención de líquidos, se crea como una mini piscina alrededor que hace que le permite que el alimento le siga llegando y ella puede seguir excretando. Pero resulta que aunque el agua tenga caloría cero, el agua pesa. Entonces esa persona que empieza a engordar y aunque haga una dieta hipocalórica, no baja de peso. Porque no es un problema de exceso de comida, es un problema de exceso de toxina. Entonces hasta que esa persona no se limpie, no puede adelgazar. ¿Vale? Entonces, ojo con eso. Segundo método de defensa de la célula ante tanta agresión tóxica, tamponar. ¿Qué es tamponar? Tamponar es convertir un ácido en una sal. Entonces el cuerpo, ¿qué hace? Como está lleno de ácido, pues utiliza mecanismos químicos para convertir esos ácidos en una sal. O sea, lo transforma. ¿Cómo hace? ¿Qué es lo único alcalino que tiene el cuerpo a mano para convertir semejante cantidad de ácido? Los huesos. El calcio es alcalino. Entonces, ¿qué hace? Disuelve los huesos para transformar esa acidez en una sal. Entonces así lo equilibra. Disuelvo hueso, que es alcalino, bajo la acidez. ¿Pero qué empieza a aparecer? Osteoporosis, artrosis, artritis, el ataque ácido a los huesos. Tercer método de defensa de la célula, el drenaje, el ataque químico a la piel. Resulta que la célula nuestro cuerpo puede echar toda esa acidez que le rodea a la célula hacia afuera o hacia adentro. ¿Cómo es eso? Hacia afuera es hacia la piel y empieza a aparecer el ataque químico a la piel. Eczema, psoriasis, dermatitis, todo el ataque hacia la piel. ¿Por qué? Porque la está tirando hacia afuera. Algunos le dan los brazos, otros le dan la pierna, otros le dan la cara, donde sea. Pero está tirando ácido hacia afuera. Entonces la piel se quema, porque está tirando el ácido hacia afuera. Si yo me tiro ácido en la mano, no se quema. Pues esto es lo mismo, pero en lugar de ser de afuera para adentro, es de adentro hacia afuera. Pero también nuestro cuerpo lo puede tirar hacia adentro, hacia las mucosas. No se olviden que desde la boca hasta el recto, todo nuestro sistema digestivo está recubierto por mucosas. ¿Vale? Entonces, si nuestro cuerpo, en lugar de tirar los ácidos hacia afuera, los tira hacia las mucosas, hacia adentro, ¿qué empieza a aparecer? Llagas de esófago, llagas de estómago, llagas de esófago, colitis ulcerosa, Crohn. ¿Se dan cuenta cómo todas las enfermedades tienen relación con la acidez de nuestro cuerpo? Me da igual cómo se llama. Acidez en el cuerpo, no hay más. ¿Te quieres prevenir y quieres revertir tu situación? Alcalinizar, no hay otra. Último método de defensa ante tanta agresión tóxica, el cáncer, que es la mutación. ¿Qué es el cáncer? Pues la mutación de una célula. Ella tiene que vivir en un entorno alcalino, ligeramente alcalino. ¿Vale? Nosotros tenemos un pH de 7,4. ¿Vale? Somos ligeramente alcalinos. Si yo acidifico su entorno, ¿qué hago? O muto o me muero. Eso es el cáncer. La adaptación de nuestras células a vivir en un medio ácido. Entonces ellas se transforman, empiezan a meter dentro mucho sodio y, bueno, no vamos a explicar el proceso químico porque es complicado y no es necesario, pero es la adaptación de una célula a vivir en un medio acidificado. Ya está. Yo me alcalinizo, pues prevengo todas estas clases de cosas. No me toca andar, esto no es una lotería de me tocó porque me salió el 38 y lo tenía yo. Esto no funciona así. Resulta que en el intestino es donde se absorben los nutrientes y en el colon es donde se recupera el agua de esas digestiones. Ahora vamos a ver cómo funciona. En el intestino tenemos un montón de capas, ¿vale? Que hay que cuidar. Y tenemos unos pelitos que son los que absorben los nutrientes y en esos pelos tenemos unos pelitos más pequeños que aumentan la superficie de absorción de nutrientes. ¿Por qué? Porque como antiguamente no había
alimento todo el año y disponible en cualquier momento, no tenían una nevera para abrir y sacar comida, ni un supermercado, pues lo poquito que comían lo tenían que aprovechar al máximo. Entonces esos pelitos son súper importantes, mantenerlos en buen estado de salud para que nuestro intestino funcione correctamente. Otra vez Hipócrates en el siglo III a.C. dijo: toda enfermedad comienza en el intestino. Eso lo sabemos hace 2300 años y ahora parece que con la ciencia lo estamos como reconfirmando, pero no es nada nuevo. Resulta que nuestras células, las células que forman la pared de nuestro intestino tienen que estar así, ¿vale? Todas pegaditas, una con otra. Y el alimento tiene que atravesar por la célula tiene que decidir qué es lo que tiene que pasar y qué es lo que no, y tiene que atravesarlo. Entonces ella saca como una especie de, muy entre comillas, como una mano, mete el alimento y lo lleva ¿a la sangre, para alimentar todo el resto de mis células, ¿vale? Pero resulta que nuestro intestino no está así, sino que está así. ¿Por qué? Pues por alimentos tóxicos, por tabaco, alcohol, alimentos ácidos, refrescos, etcétera, etcétera, etcétera. Exceso de lácteos, exceso de azúcar, exceso de proteína animal. Entonces, ¿qué pasa? Que un nutriente que debería pasar por aquí en medio, pasa por aquí. Entonces, por aquí ya que se cuelan virus, bacterias, hongos, cándidas, un sinfín de cosas que no deberían pasar. Además, no se olviden que nuestro cuerpo no puede absorber una proteína completa, que es una cosa gigante. Ni tampoco puede absorber un azúcar o un almidón completo, porque son moléculas grandísimas. Nuestro cuerpo solamente puede absorber partes muy pequeñitas, aminoácidos, monosacáridos, cosas muy chiquitinas. Primero lo tiene que cortar una vez, lo corta una segunda vez, lo corta una tercera, una cuarta y una quinta. Así hasta que quedan cosas pequeñitas que pueden atravesar por aquí. Pero resulta que si yo tengo permeabilidad intestinal, esas megamoléculas enormes que todavía no fueron bien digeridas, porque encima si tengo el hígado hecho polvo, no digiero bien las grasas, bueno, toda una serie de problemas digestivos, por aquí empiezan a pasar proteínas, gluten, almidón. Entonces, ¿qué pasa? Que como pasan aquí, a la sangre, nuestro sistema inmunológico no lo reconoce, o sea, nuestro sistema digestivo no lo reconoce como un alimento, una proteína entera, que no estuvo bien digerida. Entonces, ¿qué pasa? El sistema inmunológico dice, esto no es un alimento. Lo marca y luego vienen otras células y lo matan. Si este proceso de colarse por aquí cosas que no tienen que colarse y nuestro sistema inmune está todo el tiempo combatiendo esas cosas que no deberían pasar, ¿qué pasa? Bienvenido a las enfermedades autoinmunes. Después resulta que mi cuerpo está confundido. ¿Por qué? Porque está atacando cosas que no deberían haber entrado nunca. Entonces, si yo tengo el sistema inmunológico todo el día trabajando, 4 veces por día, desayuno, almuerzo, merienda y cena, mi cuerpo se empieza a atacar a sí mismo. ¿Por qué? Porque están entrando moléculas que son muy parecidas a unas que yo ya tengo que me dan a lo mejor la pigmentación de la piel y aparece el vitiligo, o a lo mejor una hormona tiroidea y después resulta que tengo hipotiroidismo. ¿Por qué? Por la permeabilidad intestinal. Entonces es imprescindible reparar esta mucosa, la mucosa que tenemos aquí arriba, y que las células estén estas uniones, que se llaman uniones estrechas, ¿vale? Es importantísimo quitar esto, o sea, ir de esta situación a esta otra situación. Mientras no arreglemos esto, ya podemos tomar toda la medicación que querramos. No nos vamos a curar en la vida. Porque por aquí están pasando cosas que no deberían pasar. ¿Se entiende? Seguimos. ¿Qué daña la mucosa de nuestro intestino? No hay nada que no se Ay, espérate, que Maca quiere preguntar algo. Sí. Un segundito, Maca. Quítate... Espera. No te oímos, Maca. Activa el audio, dile. Dile que te active el audio. Tienes que activar el audio, Maca. Ahora. No, todavía no. No sé si tienes que darle ahí al micrófono. No se lo puedes A ver, ¿cómo sabes en qué estado está tu pared intestinal? Eso lo puso Belén. Ok, bien, buena pregunta. Pues si hay enfermedades autoinmunes... Pero no sé si es la que quiere preguntar Maca. Ok, si no... Pregúntale tu pregunta. Vale. Es que no... ¿No te permite a ti activarle...? No, le estoy solicitando que ya lo active. Vale. Maca, tienes que activarte el audio otra vez, si no, no te voy a poder oír la pregunta. Raquel le está escribiendo. Ahora. Pero claro, tienes bajo el volumen del portátil. Vale, ¿no? Ahora lo subo. Un segundito. Ya casi estamos. Tecnología. Ahora. ¿Ahora? A ver. ¿Ahora me oyes? Sí.
Mira, que quería preguntarte que, o sea, que es que de lo anterior veo que vas a seguir por lo del síndrome del intestino permeable, que todavía no me queda claro, pero si vas a continuar, pues no pasa nada. Ajá. Pues quería ¿en qué consiste ese síndrome? Todavía no lo sé, pero ya veo que vas a continuar. Ok, sí, ahora lo voy a explicar un poquito más. ¿Y lo de Vale. Belén? Vale, ya contestamos lo otro. Vale, sí. La pregunta era, ¿cómo sé si tengo síndrome? Bueno, fácil. Si tienes, por ejemplo, muchísima mucosidad, reacciones alérgicas, el principio de alguna enfermedad autoinmune, o problemas a nivel de que todo el tiempo tienes dolores de cabeza recurrentes, etc., lo más probable es que haya permeabilidad intestinal. Obviamente hay estudios para hacerlo, ¿vale? A través de un pequeño estudio de ese, como cualquier análisis que te mandan en la Seguridad Social y tal, se puede saber si hay permeabilidad intestinal, ¿vale? O incluso a través de análisis de sangre, ¿vale? Porque hay unos marcadores y además se ven si se están pasando a sangre moléculas que no deberían pasar, entonces se puede saber. De todos modos, si hay algún padecimiento autoinmune, no te quepa la menor duda que hay permeabilidad intestinal, segurísimo, ¿vale? Y respecto a lo del síndrome del intestino permeable, pues básicamente es eso, es cuando pasan a la sangre cosas que no deberían pasar, ¿vale? Y eso se traduce en que empieza a aparecer mucosidad constante, dolores de cabeza constantes, o es que puede derivar por cualquier cosa. O sea, es muy complicado saber si hay permeabilidad intestinal porque puede derivar en muchísimas cosas. Por eso lo ideal es hacer un estudio, ¿vale? Un análisis. Que no lo puedo hacer. Si hay algún autoinmune, ya sabes que viene por aquí. Porque se están pasando a sangre cosas que no deberían pasar y nuestro sistema inmunológico está reaccionando a esas moléculas o a esos virus o bacterias o lo que sea que están pasando y está todo el tiempo activo. Entonces están matando otras células que se parecen mucho a lo que está entrando. ¿Vale? No sé si esto responde a las preguntas. Belén también preguntó cómo se sabe si el cuerpo está acidificado. Si hay dolor, si hay malestar, aunque sea dolor muscular, es que hay acidez en algún sitio. ¿Vale? O sea, quien más, quien menos hoy en día, si nunca hemos limpiado el colon, si nunca hemos hecho una limpieza hepática y tal, todo el mundo tenemos cierto grado de acidificación. O sea, por eso hay que recuperar un poco las técnicas antiguas que las vamos a explicar ahora. ¿Vale? Seguimos. ¿Qué daña el intestino? ¿Qué daña esa mucosa? Porque no se olviden que el intestino está, como decíamos aquí, está recubierto por una película de moco, ¿vale? Que hace como un poco como de barrera, ¿no? Entre lo que no tiene que pasar, que sigue su curso y sale por vía intestinal, o lo que entra y nos sirve como alimento. Entonces, ¿qué es lo que daña esa mucosa? Pues el estreñimiento, eso es terrible, el estrés, gluten, fármacos, el detergente, muchísimo ojo con el detergente, con no aclarar bien la loza. Porque resulta que todas las células de nuestro cuerpo están hechas de grasa por fuera, ¿vale? Son distintos tipos de grasa. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo le meto todos los días detergente, porque no aclaro bien la loza, me estoy disolviendo por dentro, literal. ¿Vale? Así que mucho ojito con no aclarar bien la loza, ¿vale? O con usar demasiado detergente. El estrés ya lo nombramos, los alimentos tóxicos que ya hablamos, tóxicos ambientales, pesticidas, aditivos, alimentos acidificantes como los refrescos, el azúcar, alcohol, tabaco. Básicamente nada que no sepamos. Ya todo esto sabemos que nos hace daño. En esta foto lo que se puede ver es un proceso avanzado de diverticulosis, ¿vale? Se hacen literalmente agujeros en nuestra pared intestinal, claro. Por ahí se empieza a colar de todo. Y además, si esto se llena de heces, ¿vale? Se tupe y se empieza a pudrir, se empieza a infectar, luego empieza a aparecer la diverticulitis, que es la inflamación de ese divertículo, de ese agujero. Y ni les cuento lo que es una vida con diverticulitis. Bien, ¿qué pasa con un intestino que está sobrecargado? Pues que si el intestino está lleno de heces pegadas y no, digamos, y eso produce estreñimiento, y el estreñimiento produce otra serie de cosas,
que todo nuestro intestino se carga y a raíz de eso, ¿qué es lo próximo que se carga? Mira, yo te llamo El para hígado. la tarde, que estoy ¿Por en qué? una reunión. Pues porque están conectados, ¿vale? Ahora vamos a ver cuál es Vale. el, digamos, el sistema por el que se empieza a sobrecargar el hígado después del intestino. Además, se empieza a depositar en grasa todo el material tóxico y empieza a aparecer ¿qué? La celulitis. La celulitis es la acumulación de toxinas en piel. Entonces, lo recubre de grasa y es como un método de defensa que tiene el cuerpo para parar la agresión tóxica, ¿vale? Ahora vamos a ver. Se altera el sistema inmune, lo que hablábamos antes, y empiezan a aparecer alergias, enfermedades autoinmunes y degenerativas. ¿Vale? Entonces, eso es la consecuencia, todo esto es la consecuencia cuando tenemos permeabilidad intestinal. Todo eso está, digamos, detallado en este estudio. Esta imagen es un poco escatológica, pero yo la pongo siempre porque es la única manera de que entiendan cuál es el estado de nuestro intestino. A mí me deberían llegar los intestinos así, rosaditos, como la piel de un cerdo, preciosos, todos limpitos, como una manguera por la que solo pasa agua. Pero a mí me llegan así, todos pegoteados, con heces duras, de hace semanas o años atrás pegadas, de color negro, literal, negro como esa silla o como esa tela. ¿Qué pasa? Que por aquí, además de absorberse los nutrientes, es donde se recupera el agua de las digestiones. Entonces, imagínense cómo van a pasar. Bueno, vamos a explicarlo bien. Vamos a explicarlo ahora. Imagínense como si yo tengo el intestino, ¿verdad? Y por aquí pasa la comida. Y resulta que por aquí tengo la pared del intestino. Entonces la comida tiene que atravesar, ¿vale?, la pared intestinal y llegar a la sangre para ser absorbida. ¿Qué pasaría si yo los alimentos, en lugar de atravesar solamente esta pared, tienen que atravesar esto? ¿Qué estoy metiendo en sangre, literalmente? Aguas fecales. Entonces no me voy a acidificar, no me voy a enfermar. Es normal. Lo primero que tengo que hacer es limpiar el colon. Porque si yo no limpio el colon, lo que estoy metiendo en sangre son aguas fecales. Entonces, pues, ¿cómo pude haber pillado yo una gastroenteritis si no comí nada raro, si no viajé a la India? Claro, normal. Si estás metiendo aguas fecales todos los días, no te vas a comer una gastroenteritis. Es que no me extraña en absoluto. Cálculos hepáticos y captura lipógena. En cada comida liberamos aproximadamente unos 5 litros de agua cada vez que vemos. Solo por ver comida liberamos unos 2,5 litros de ácido clorhídrico. Las frutas y las verduras contienen 95% de agua, las carnes un 70%. Más jugos biliares, más jugos pancreáticos, más jugos intestinales, cuando nos queremos acordar, se liberan unos 5 litros de agua en cada digestión, ¿vale? Por 4 comidas al día, 20 litros, ¿no? 5 litros en cada comida. 4 comidas, 5 por 4, 20. Si yo no recupero el agua de las digestiones, me muero porque me deshidrato. Entonces, además en el intestino delgado se absorben los nutrientes y en el colon, en el intestino grueso, se recupera el agua de cada digestión. ¿Qué pasa si yo, lo que decía antes, si yo tengo que recuperar el agua que tiene que atravesar esto, lo que estoy metiendo dentro son aguas fecales? Entonces ahí, derechito, toda esa agua, ¿dónde va? Si yo tengo un colon con heces pegadas muy antiguas, a través del sistema de la vena hemorroidal, vena mesentérica inferior, sistema porta, hígado. Entonces aquí se entiende lo que decíamos antes. Que si yo tengo un intestino permeable, lo primero que se sobrecarga es el hígado, por este sistema. ¿Vale? Vena hemorroidal, vena mesentérica inferior, sistema porta, hígado. Si el colon está sucio, lo primero que se me contamina es el hígado. Y como el hígado también está conectado con los riñones, ¿qué es lo tercero que se contamina? El riñón. Entonces se entiende cómo es la cascada. Intestino, hígado, riñones. Después de que todo eso está contaminado, lo que sigue, ¿qué es lo próximo que se contamina? El líquido que estaba alrededor de la célula, ¿se acuerdan? Porque ya no tiene más sitio donde acumular. Estos son los cálculos que se expulsan cuando uno hace una limpieza hepática. Esto es lo que tenemos dentro del hígado. Literal. Fíjense el tamaño, esto es una moneda de 20 céntimos, no sé si se llega a ver. Miren el tamaño que tiene eso. Vale, entonces, si yo tengo un hígado con 3.000 piedras, ¿cómo puedo tener buenas digestiones? Me comí un no sé qué y me sentó pesadísimo, claro. Si yo en lugar de secretar 1 litro de bilis, que es la que me hace la digestión de las grasas, solamente secreto 1/4 litro, me estoy perdiendo 3/4 partes del líquido, que además de digerir las grasas me alcaliniza. Normal. No, seguimos.
aquí está explicado lo que decíamos antes, ¿vale? Primero se contamina el colon, luego el hígado y luego los riñones, ¿vale? No siempre es en ese orden, pero ese es el orden que suele ocurrir por una cuestión de conexión, ¿vale? Ahora, bien, nosotros agredimos al cuerpo con alimentos no fisiológicos, exceso de estrés, etcétera, etcétera. El cuerpo se defiende, ¿no? Porque todos estos son métodos de defensa que tiene el cuerpo. Ah, perdón, me faltó una cosa. Esto, cálculos hepáticos y captura lipógena. Resulta que, supongamos que al cuerpo le llega una toxina, ¿vale? Un metal pesado, yo qué sé, cualquier cosa que le llegue al cuerpo a través del aire, la comida, el agua o lo que sea. Al cuerpo le llega la toxina y el cuerpo ¿qué hace? ¿La identifica y se queda quieto ahí? No, él tiene mecanismos de defensa para intentar expulsarla hacia afuera. ¿Cuáles son? Los cálculos hepáticos y la captura lipógena. Lo que hace el cuerpo es encapsular la toxemia y guardarla en algún sitio que a él no le moleste para luego expulsarla. Vía renal, vía intestinal, vía mucosa o lo que sea. Claro, él genera cálculos en el hígado y cálculos en la vesícula para encapsular la toxemia y que esa toxina no esté dando vuelta en la sangre, porque si se me va un ojo, se me va la lengua, se me va el cerebro, es un problema peor. Entonces dice, tranquilo, yo la encapsulo, la pongo por aquí a un costadito y cuando pueda ya la sacamos. Pero como el cuerpo nunca tiene tiempo de sacarla hacia afuera, ¿qué es lo que pasa? Que se acumulan. Además de en cálculos hepáticos está la captura lipógena, que es esa grasita de la que hagamos el ejercicio que hagamos nunca nos la podemos despedir. ¿Por qué? Porque ¿qué está haciendo el cuerpo? Encapsularla en grasa, en un tejido que no supone un problema, la guarda donde se nos acumula, cadera, brazo, abdomen, etc. Y la guarda ahí esperando a ver si este tío algún día deja de comer porquería y yo tengo tiempo de sacarlo. Pero como eso no ocurre ni a los 20, ni a los 30, ni a los 40, ni a los 50, empezamos a acumular cada vez más piedras, cada vez más grasa. O sea, el cuerpo son mecanismos de defensa, lo mismo que la disolución de huesos para alcalinizarnos. El cuerpo se está defendiendo de la toxina, ¿se entiende? O sea, nuestro cuerpo no se enferma porque es malo, se enferma porque no le damos tiempo a limpiarse. Entonces, nosotros resulta que agredimos al cuerpo. El cuerpo se defiende, pero nosotros nos defendemos de los mecanismos de defensa de nuestro cuerpo. O sea, vamos en contra de nuestro cuerpo. Además somos especialistas en eso. Tenemos un máster en ir en contra de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo eleva un poquito la temperatura para matar bichos, para matar virus, bacterias, hongos, parásitos. ¿Y nosotros qué hacemos? Un antifebril. Porque somos así, porque yo no me quiero sentir mal. Entonces, en lugar de pasar una noche de fiebre, hombre, si tenemos 40 de fiebre, no seamos locos tampoco, pero en vez de pasar una noche de fiebre, para que el cuerpo pueda matar patógenos, ¿qué hacemos? Me tomo un antifebril. Resulta que yo me doblo un tobillo y en lugar de parar, él se inflama y me genera dolor para que yo pare, pues ¿qué hago? Pastillazo y a seguir con la vida. O sea, vamos en contra del cuerpo, todo el tiempo. Todo el tiempo. No voy a hablar de porcentaje, pero hay muchísimos medicamentos que en realidad lo que están haciendo es ir en contra del cuerpo. El cuerpo genera una reacción para defenderse y nosotros la minimizamos. Parásitos, todos tenemos parásitos, que esto muchas veces no se tiene en cuenta, pero todos tenemos parásitos en mayor o menor medida. Por eso es importantísimo hacer un desparasitado, ¿vale? Cuando hacemos un desparasitado es cuando realmente tomamos conciencia de la cantidad de parásitos con los que convivimos. ¿Por qué? Porque se empiezan a remitir los dolores de cabeza, los dolores musculares, empieza a mejorar la vista. Pasan cosas rarísimas que jamás podríamos haber pensado que podrían haber estado ligadas a un tema de parásitos. ¿Dónde pueden vivir ellos? En un ambiente sin oxígeno, en un ambiente ácido y con una microbiota intestinal desequilibrada. Ahora, si yo me alcalinizo, ¿no? Si yo me oxigeno, tomando por ejemplo, no sé, agua oxigenada del lado alimentario, haciendo ejercicio y tal, y reequilibro mi microbiota, estos bichos no pueden vivir dentro del mío, dentro del nuestro. Entonces lo que hay que hacer es crear un ambiente que sea nocivo para ellos, ¿vale? Consecuencias de los parásitos, pues que nos consumen nutrientes, porque muchas veces cuando hay ese, no, es que yo soy muy dulcero, a mí me gusta mucho lo dulce. ¿Qué es ser dulcero? Dulcero es que estamos llenos de parásitos. Porque al final son ellos los que nos piden azúcar, los que nos están diciendo, venga, come. Claro, y modifican nuestro comportamiento. A la hora de tomar decisiones, cuando uno hace un desparasitado profundo, se da cuenta de lo importante que es haberse deshecho de todos esos bichos.
nos irritan las paredes de muchos de nuestros tejidos. Como todo ser vivo, cada vez que come hace pipí caca. ¿Y dónde hace pipí caca? Dentro nuestro. Muchas veces, o en algunas ocasiones, parte de esos desechos, o sea, esa orina de los bichitos, ¿qué es? La histamina. Hay un tipo de parásitos que orina histamina. Entonces, ¿qué nos pasa en primavera? Que estamos con la alergia disparada. ¿Por qué? Porque está lleno de bichos. Si yo me desparasito y limpio el colon, lo primero que hago es que las alergias mejoran. Eso no podemos hablar de que se curan para toda la vida, pero mejoran. Yo mismo he mejorado mis alergias en un 80% simplemente limpiando el colon y desparasitándome. Solo con eso. Obviamente nos pueden inflamar, irritar, etcétera, etcétera. Luis Pasteur antes de morir dijo: el virus no es nada, el terreno lo es todo. Esto es lo que yo decía antes del vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Si me coge un bicho, ¿vale? Virus, bacteria, hongo, lo que sea, si yo tengo un terreno que no es saludable para ese bicho, es lógico que él no va a poder vivir. Si a mí me meten en una nave espacial aquí, me abren la puerta en Marte, o sea, me llevan a Marte y me abren la puerta, ¿cuánto voy a tardar en morirme? Hasta que tenga que volver a respirar. Ahí se termina la historia. Entonces, si yo creo un ambiente que va en contra de los parásitos, ellos no van a poder vivir. Ven, pérdida de oxígeno, vitaminas y enzimas. Resulta que hace muchísimo tiempo atrás, vamos una horita, ¿no? El cronómetro. Sí, llevamos para, una hora, sí. Ok, bien. Va bien. Ok. Sí. No, sí, ya estamos, sí, bueno, no, pero vamos bien. Resulta que en tiempos de escasez, hace miles y millones de años, el ser humano se ha inventado un estómago fuera de su cuerpo para poder comer cosas que no le eran propias, como los cereales, los tubérculos, etc. Lo cocinaba. Se dio cuenta que si lo cocinaba, podía comer cosas que no podía comer de otro modo. Entonces nos vino muy bien para combatir una hambruna o para combatir cuando el planeta se congelaba. ¿Vale? Nos vino maravilloso, perfecto, pero fue un método de supervivencia. Hoy en día, en la mayor parte del mundo ya no tenemos esa situación. Con lo cual, tenemos un montón de cosas de alternativas para comer. No necesitamos comer las harinas y los tubérculos y los cereales y los lácteos. Hoy en día ya no es necesario. Hay un montón de cosas más para comer. No solo lo que nos daña. Entonces, cada vez que cocinamos, estamos metiendo a la comida en un problema. ¿Por qué? Porque debido a la alta temperatura y el largo proceso de exposición a esa temperatura, hay muchas cosas que se degradan, como el oxígeno, las enzimas y las vitaminas termosensibles. Entonces yo cada vez que cocino estoy degradando los nutrientes que yo necesito para estar bien. ¿Cuáles se degradan? La vitamina A, C, E, K, casi todo el complejo B y el ácido fólico. ¿Se entiende? Cada vez que cocino estoy metiéndome en un problema. Y esto bien vale una aclaración. ¿Eso quiere decir que tenemos que transformarnos en conejos y comer todo crudo y volvernos crudo y veganos? Tampoco. O sea, siempre vamos que depende, ¿no? Del mega carnívoro al ultra mega vegano. Yo acepto todas las posiciones. Cada uno es dueño de hacer lo que quiera con su dieta y con su cuerpo. Todo me parece válido. Pero lo que nosotros promovemos es una dieta fundamentalmente cruda y vegana, pero sí con incorporación de proteína animal. Pero es un poquito. ¿Cuánto es lo recomendable? Lo que sabemos desde hace más de 2000 años. El diámetro de mi mano, el grosor de mi mano. ¿Cuándo ocurre eso cuando vamos a comer carne? Nunca. Porque el chuletón de buey sobresale el plato. Y la porción de ensalada es así. Entonces es al revés completamente de lo que dice. Ahí está el problema. Ahora, si yo me como un trocito de carne y una montaña de ensalada, estoy en equilibrio. Y si además de eso, de postre o antes de la comida, si te da gases, lo que sea, me como un par de piezas de fruta, pues ya lo tengo. Son 2 partes vegetales a 1 de animal. Dieta mediterránea. Si es que vivimos en el paraíso. España descubrió el equilibrio que necesita, España, el Mediterráneo en sí, descubrió la dieta que necesita los que vivimos en esta zona. ¿Vale? Que son 2 partes de vegetal por 1 parte de animal. 2 a 1. Si yo estoy en ese equilibrio, perfecto. Y si además una buena parte de esa alimentación es viva, está cruda, ese alimento está vivo, me conserva todos los nutrientes. Porque si yo degrado las vitaminas que necesito para mis procesos químicos de salud, ¿qué va a pasar? ¿Quién tiene que poner estas vitaminas, estas enzimas y estas coenzimas? Mi páncreas. Y si yo estreso al páncreas metiéndole cosas, o sea,
haciéndolo trabajar más en una función para la que no está preparada, porque si las vitaminas y las enzimas se degradan, esas vitaminas y enzimas son necesarias para el proceso digestivo y muchos otros procesos químicos en nuestro cuerpo. Si no están porque se degradaron en la cocción, las pone mi páncreas. Y si mi páncreas, que está pensado para otras funciones, tiene que hacer esa función, luego empieza a aparecer diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta cómo todo sigue siendo más o menos lo mismo? Mecanismos de defensa del cuerpo. Hay que trabajar alineado a él, nada más. Comer poquita proteína animal, muchas ensaladas, mucha fruta, mucha verdura, mucha legumbre. Lo de todo, nada que no sepamos hoy en día. Pero parece como que nos cuesta tanto cambiar. Pero ahora ya entendimos por qué nos cuesta tanto cambiar. ¿Vale? Yo siempre pongo la analogía con un coche. ¿Por qué? Porque lo entendemos en un coche, pero no lo queremos entender en las personas. Entonces, si a un coche, imagínense que nos compramos un coche, ¿no? Del paquete. Y le echamos durante 10 años, por agarrados, por lo que sea, le echamos una gasolina que no es la adecuada. Vale, a los 5 años el coche empieza a fallar. Entonces el mecánico le digo, Paco, mi coche va mal. Lo escucha y me dice, tío, ¿qué gasolina le estás echando? Pues esta. Tío, no seas racón. Pon una gasolina de calidad. Vale, perfecto. Entonces yo le empiezo a echar la gasolina de calidad. Pero resulta que el coche sigue fallando. ¿Por qué? Porque el motor ya está todo lleno de carbón. Lleno de todo empastado, engrasado, lleno de gasolina mal quemada, un desastre. Y aunque yo lo lave por fuera, el coche sigue fallando. Aunque yo me bañe todos los días. ¿Por qué? Porque está sucio por dentro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues primero, cambiar los filtros, abrir el motor, limpiarlo por dentro, y una vez que lo tenga limpio por dentro, lo arreglamos por fuera. Entonces ya va a estar bonito por fuera y funcional por dentro. Con nuestro cuerpo ocurre exactamente lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque yo mismo me llevé una desilusión cuando hice un cambio de dieta, pero todavía no había limpiado. Sí, yo experimenté alguna mejora y tal, no sé cuánto, pero hasta que yo no limpié por dentro, yo no vi grandes cambios en mi vida. Porque cambiar solo la dieta sin limpiar es como echar una gasolina cuando el motor todavía está sucio. ¿Se entiende? Esa es la razón por la que además de cambiar la dieta, hay que limpiar por dentro. Como dice mi maestro Néstor Palmetti, cambiar la alimentación es una condición necesaria pero no es suficiente. Ahora vamos a ver que es uno de los pilares de 6 que hay, ¿vale? Entonces, hasta aquí, estos fueron los problemas. O sea, ¿qué es lo que nos trajo qué es lo que nos causó este aumento de enfermedades, ¿vale? Ahora bien, vamos a ver qué podemos hacer en casa para revertir esta situación. Todo esto lo vamos a abordar de igual manera que lo aborda la medicina. Lo primero es no dañar, ¿vale? El juramento hipocrático. Porque si yo me tengo que tomar un laxante que me va a dañar el intestino para poder hacer caca, pues no me interesa. Porque esto es como la manta corta. Si yo tiro a un lado, me tapo a un lado, pero me destapo al otro. Estoy desvistiendo a Juan para tapar a Pedro. No me sirve. Entonces vamos a ver que esto está basado en lo que nosotros llamamos los 6 procesos, que son limpiar órganos, desparasitar, depurar fluidos, o sea, la sangre, la linfa y el líquido extracelular, el líquido ese que rodea a la célula, oxigenar, parar de comer un poquito y nutrir sin ensuciar. Fíjense que nutrir sin ensuciar, o sea, cambiar la alimentación, es un pilar de 6, pero no es el único. ¿Vale? Entonces esto es importante saberlo, porque si no, me voy a sentir defraudado. O, ¿cómo se dice la palabra? Voy a sentir que no fue suficiente, que cambiar la dieta no es tan maravilloso como todo el mundo habla. Pero claro, hay que limpiar el motor por dentro. ¿Vale? Es importantísimo no ver esto como pedazos sueltos, ¿vale? Lo que digo yo siempre, pues limpiar el colon hoy. Dentro de un año me desparasito. Dentro de 6 meses me hago una limpieza hepática. El cuerpo va a agradecer todas y cada una de las acciones que hagamos para limpiarle, ¿vale? Pero todo esto tiene que empezar junto, porque así es como el cuerpo se libera de toda la toxina, porque si no la toxina se va pasando de un lado a otro, ¿vale? Porque el cuerpo nunca termina de estar limpio. Entonces yo lo que tengo que hacer es deshacerme de toda la toxina junta si puedo. Vamos a tener crisis depurativa, es normal, pero tantos años de acumulación, alguna factura tendremos que pagar, digo yo, ¿no? Pues ahí vamos. Vamos a verlos uno por uno, ¿vale? Vamos a hacer algo así rapidito, pero para que sepan más o menos qué se puede hacer en casa, ¿vale? Para revertir esta situación. ¿Todo claro en internet?
Bien, genial. Lo primero, proceso 1, limpiar órganos, intestino, hígado y riñones, ¿vale? Que son como los filtros que suelen estar más sucios. Para la limpieza del colon tenemos la hidroterapia de colon, que es lo que hacemos nosotros en Wimar, ¿vale? Tenemos un equipo de hidroterapia, ahora vamos a ver cómo funciona. La limpieza con agua salada, que limpia el intestino delgado, y la mezcla purgante de hierbas, ¿vale? Que todas están apuntadas, digamos, como a cosas distintas, pero cada una tiene una función. La hidroterapia de colon es como una lavativa de toda la vida, como la que hacían nuestras abuelas, nuestros padres, o bueno, más de uno recordará que antiguamente hacer una lavativa a un niño que estaba malo pues era algo muy habitual, porque era lo que se hacía, no todo el mundo tenía posibilidad de ir y pagar un médico que estaba en Santa Cruz, si vivía ahí arriba. Entonces, ¿qué hacían? Pues nos curaban nuestras abuelas. ¿Cómo? Pues con la cura de aguas, con el agua carabaña, el aceite de ricino, todas estas cositas de conocimientos ancestrales que hoy en día pues se han ido quedando, pasando al ostracismo, ¿no? Bien, esto es como si fuera una lavativa, ¿vale? Como si fuera un enema, pero en lugar de hacerlo con una perilla de goma o un irrigador de agua, pues es con un equipo que tiene presión, caudal y temperatura controlada. El equipo es súper seguro porque nunca va a ir por sobre la presión del intestino. Y la diferencia entre una lavativa en casa y la hidroterapia es que en una lavativa casera pasa entre 1 litro y 1,5 litros de agua, y en una sesión de hidroterapia pueden pasar de 12 a 40 litros de agua. Entonces el poder de limpieza que tiene una cosa y la otra no tiene nada que ver. Ya veo las caras. No son 40 litros de agua todos juntos, por supuesto, si no la persona explotaría, ¿vale? El agua entra, limpia y sale. Entra, limpia y sale. O sea, es un proceso que no se puede considerar un proceso doloroso para nada. Puede haber algunos retortijones y tal, pero no es una terapia dolorosa, para nada. Y el paciente está, digamos, el único momento en el que se pierde un poco más la intimidad es el momento en que se pone la cánula. Luego del resto el paciente queda acostado boca arriba, tapado con su toalla, y lo único que tiene que hacer es esperar, porque la máquina hace todo. Entra, limpia y saca. O sea, el paciente no tiene que hacer absolutamente nada. Esa es la gran diferencia con una lavativa, que hay que poner la cánula, llenar de agua, quitar, ir al baño, expulsar y repetir. Volver y repetir, volver y repetir. Así hasta que quede vacío el colon. Con el equipo lo único que se hace es se pone la cánula y hasta que no se queda limpio, la sesión no se termina. ¿Vale? La limpieza con agua salada. Esta, por ejemplo, esto limpia el colon, pero no limpia el intestino delgado. La limpieza con agua salada es una técnica que digamos, descubrieron los yogis hace más de 5.000 años en la India, y se llama el Shanpraksharama, que lo que hace es se beben unos vasos de agua salada, se hacen unas posturas de yoga y de esa manera limpiamos el intestino delgado. Entonces las personas que tengan SIBO o este tipo de patologías de desequilibrios bacterianos en el intestino delgado, esto viene muy bien. Se trabaja muy bien, es muy fácil de hacer, aunque bueno, puede resultar un poco de náuseas y tal, pero es un método completamente natural y la verdad es que ayuda muchísimo. Y después, por último, tenemos la mezcla purgante de hierbas, que esto, por ejemplo, para cuando una persona pues está, no sé, en una cama que no se puede trasladar para hacer una hidroterapia o no puede hacer esto, pues la mezcla purgante viene muy bien, porque solamente se beben unas infusiones y tal, y de ese modo podemos estar promoviendo la evacuación intestinal sin necesidad de prácticas físicas, ¿vale? Bien, ya tenemos limpio el colon, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo hacer para limpiar el hígado. Para limpiar el hígado tenemos distintos métodos también. Uno es la limpieza hepática profunda, la limpieza con aceite de oliva, que esto también es muy sencillito, la mezcla de hierbas en gotas y el enema de café. A mí me llegan muchísimas personas que me dicen, no, es que me hice una lavativa de café y tal para limpiar el colon. Error. La lavativa de café está pensada para limpiar el hígado, no para limpiar el colon. Si quieres limpiar el colon, hazlo con agua, no con café. Porque hacer una lavativa de café sin haber limpiado muy bien previamente el colon no es una buena idea. Entonces, eso es lo importante de estar acompañado, ¿vale? Digamos, Jesús. Esto es lo importante de hacer las cosas en el orden correcto y con, digamos, una persona que te acompañe. Pero vamos, que son todos procesos, se hace todo en casa, ¿vale?
lo ideal es limpiar bien primero el colon con agua y después ya nos dedicamos a limpiar el colon. El hígado, perdón. ¿Y por qué lo digo? Porque ¿se acuerdan esos cálculos, esas piedras amarillas que se soltaban, que se expulsaban del hígado cuando se hacía la limpieza de hígado? Bueno, eso va a ir a parar a un colon. Estos cálculos, si no, van a ir a parar a un colon que está como, que en lugar de estar así, está así. Entonces, como esas piedras, ¿se acuerdan cómo acumulaban toxinas? Si yo las mando aquí a este colon y se me quedan pegoteadas por aquí, ¿qué va a pasar? Que yo voy a terminar absorbiendo lo que expulsé del hígado, que es sumamente tóxico. Entonces, primero limpiar el colon y dejarlo así. Cuando yo tenga el colon así, ya le puedo mandar estos cálculos, que van a poder salir sin problema. Pero lo que no se debe hacer bajo ningún concepto es hacer una limpieza hepática sin antes haber limpiado el colon. ¿Se entiende? ¿Por qué? Bien. Aquí. A ver. Vale, la limpieza hepática profunda. La limpieza hepática profunda se hace con una semana, lleva una semana de preparación y se hace consumiendo unas manzanas, ¿vale? Durante 5 días. Son 2 manzanas media mañana y 2 manzanas media tarde, súper sencillo. Ácido málico, sales de Epsom y una mezcla de aceite de pomelo, aceite de oliva y zumo de pomelo, ¿vale? Todo eso se toma en distintos días. Bueno, hay un pequeño procedimiento, es hiper sencillo de hacerlo. Y vamos a expulsar esos cálculos verdes que vimos ahí, ¿vale? Entonces, si eso lo hacemos una vez por mes, vamos limpiando el hígado mes tras mes. Lamentablemente, me encantaría que eso se pudiera resolver en un solo mes, pero no funciona así. Hay que hacer una limpieza hepática mensual. ¿Hasta cuándo? Hasta que no salga más piedra. Entonces, de ese modo yo me aseguro que ya mi colon está, mi hígado está perfectamente limpio. Y si yo antes limpié el colon, pues ya tengo limpio el colon y el hígado, ¿vale? Bien. La limpieza con aceite de oliva. La limpieza con aceite de oliva es súper sencilla. Consiste en ingerir una mezcla de aceite de oliva, de aceite virgen extra y unas gotitas de limón durante unos días en ayunas por la mañana. Si yo me tomo 2 cucharadas de aceite de oliva con unas gotitas de limón en ayunas todos los días, estoy limpiando el hígado. Pero eso viene muy bien como mantenimiento. ¿Por qué? Porque eso no me va a hacer expulsar esa cantidad de piedras, ¿vale? Eso va a ir generando un drenado poquito a poco, que está muy bien, el cuerpo todo lo agradece, pero lo ideal es empezar con una limpieza hepática profunda, ¿vale? Porque eso es lo que le da el sacudón, eso es lo que nos va a poder permitir liberarle al hígado de esos 3, 4, 5 mil piedras que podemos tener ahí acumuladas, ¿vale? Entonces, para mantenimiento esto viene súper bien porque además es muy sencillo. Lo podemos hacer durante un mes, parar, otro mes, parar, etc. ¿Vale? Después tenemos la mezcla de hierba en gotas, que es, bueno, esto es un producto y tal que utilizamos nosotros, lo traemos de Península, pero vamos, que son unas gotitas que nos ayudan a limpiar el hígado, ¿vale? Y lo que comentábamos, la lavativa de café. La lavativa de café. El tema de las hierbas para la limpieza del hígado, a la hora, por ejemplo, de lactantes, de que estés lactando, ¿Sí? ¿son compatibles? No, ¿verdad? No Si estás en periodo de lactancia, nada. A una madre no se la puede tocar. No se le debe tocar. No sé. Por premisa precautoria. ¿Vale? Es que piensa que, o sea, si el zumo de naranja es el zumo de una naranja, la leche es el zumo de una madre. Entonces, mejor no toque tanto. ¡Qué chungo! Hombre, obviamente salvando las distancias, ¿no? Pero un poco para que se hagan la analogía de lo importante que es que la madre esté en buen estado. Entonces, lo ideal que es hacer todo esto antes digamos, de planificar tener hijos, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero no, mejor no tocar nada. Si acaso después, ya planteárselo. Pero mientras esté en periodo de lactancia, no. Vale, la lavativa de café, como decíamos, nos ayuda, digamos, a limpiar el hígado. Y además es muy sencillo de hacer porque es simplemente hacer una lavativa en lugar de con agua, con café. Eso sí, lo van a hacer sí o sí con café ecológico. No se les ocurra hacerlo con un café que no sea ecológico, ¿vale? Porque el aceite de oliva y el café son de los alimentos peor tratados en la industria alimenticia, ¿vale? Entonces no cuesta nada. 1,50, un poquitito de café ecológico y me lo dejo solo para eso y ya está, ¿vale? Esto también nos ayuda mucho a relajar la musculatura, elimina toxinas, elimina parásitos, alivia la depresión, la tensión, las alergias, los dolores y sobre todo claridad mental. Limpiar el hígado es algo maravilloso porque
te empieza a quitar esa sensación de estar empanado. Bueno, pues eso es lo que nos da limpiar el hígado, ¿vale? Sea con el lavativo o sea con la depuración hepática profunda. Esa sensación de, sé que tengo que hacer esto, pero no soy capaz, sé que tengo que tomar esta decisión, pero no puedo llevarla a cabo. Cuando uno limpia el hígado, lo primero que hace es eso, es que parece como que se aclara la vista y las ideas. ¿Eso es vía oral? ¿Cómo es? No, esto, ¿cómo que vía oral? Sí, ¿cómo hablo? Esto es un enema. Un enema pero en lugar de ser con agua es con café. ¿Vale? Entonces de esa manera el agua entra en el colon, por el culete, ¿vale? Se retiene lo que se aguante. Entonces como el circuito es que como la sangre en 5 minutos pasa varias veces por el hígado, entonces eso a través del ácido palmítico que tiene el café limpia la sangre que pasa y el hígado, ¿vale? Por eso es súper importante. Pero es un buen comienzo, es un comienzo ideal. Yo empezaría por la limpieza hepática profunda, pero bueno, si queremos tomar contacto con algo, pues esto nos puede venir muy bien. Pero, repito siempre, no limpiar el hígado sin antes haber limpiado el colon. O sea, no. Porque nos podemos buscar un problema peor. Vale, ya tenemos limpio el hígado, sí, el colon y el hígado. Vamos a ver cómo limpiar los riñones. Esto es tan simple como beber 1 o 2 tazas diarias de cualquier infusión. Tan sencillo como eso. Además, aquí les tenemos todas. Creñamillo, bola caballo, diente león, rompepiedras, ortiga. ¿En qué finca no hay una ortiga? ¿Vale? O sea que no tenemos excusa. Y si no las queremos recoger, no pasa nada. Las compramos en el arbolario o en cualquier sitio. Que esto está por cualquier lado. ¿Vale? Bien, ya tenemos limpios los órganos. Ahora vamos a ver cómo nos desparasitamos. ¿Vale? Para combatir la parasitosis, como no hay un solo medicamento, un solo producto que se encargue de todos los tipos de parásitos, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, vamos a ir atacándolos con distintas herramientas. Tenemos las tinturas o extractos desparasitantes como tintura de ajo, tintura de clavo, tintura de propóleo, tintura de, yo qué sé, hay un montón de cosas, orégano, hay un montón de herramientas que nos permiten deshacernos de todos esos bichos, ¿vale? Después tenemos los zumos verdes. Los zumos verdes, bueno, también tenemos, las leches desparasitantes. Las leches desparasitantes, ¿cómo se hacen? Súper sencillo. Si yo me como un melón en verano, las semillas que yo corto y se iban a ir a la basura, las pongo con un poquitito de agua en la batidora, las muelo, le echo el resto de agua hasta llegar a 1 litro, lo vuelvo a batir, lo cuelo y me lo bebo. Y ahí ya tengo una leche desparasitante. Me sirven las pipas de calabaza, de sandía, de melón, incluso el alpiste. ¿Vale? Pero sin olvidar de colar, eso no se come, ¿vale? Solo el líquido. Después tenemos los zumos verdes. Los zumos verdes hoy parece que están un poco de moda, afortunadamente, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué nos desparasitan? ¿Y por qué son tan buenos? Porque resulta que una molécula de clorofila es muy similar químicamente y en su configuración eléctrica también a la molécula de la hemoglobina. Entonces, ¿qué es lo único que tiene que hacer nuestro cuerpo para convertir una molécula de clorofila en hemoglobina? O sea, en sangre, cambiar el ion central, magnesio por hierro, y ya está. Cada vez que bebemos zumo verde no estamos bebiendo un vaso de sangre nueva y limpia y oxigenada. Es por eso la importancia que tiene beber todos los días 1 o 2 zumos verdes al día. ¿Vale? Estamos renovando y limpiando la sangre. Bien, ¿cómo se hace el zumo verde? Hiper sencillo. Un puñado de hoja verde. Espinaca, por ejemplo, que es la más sencilla. Un puñado de espinaca. Media manzana, medio limón entero con pipa, con todo, con piel, con todo, y un vaso de agua. Lo muelo todo, lo cuelo y me lo bebo. Hoja verde, una manzana, medio limón y agua. 4 ingredientes. Los muelo, los cuelo y me los bebo. ¿Vale? Eso está buenísimo y además es súper beneficioso. Porque eso me oxigena, mata parásitos, me limpia la sangre, tiene 1000 beneficios. Obviamente podemos tener reacciones leves pero transitorias, lo que dijimos antes, ¿vale? Una crisis depurativa es normal, estamos sacando toxinas, matando bichos y depurando nuestro cuerpo. O sea, es normal que tengamos reacciones como... Ahora los vamos a ver. Alimentos que desarrollan los parásitos: azúcar, lácteos, cereales y harina y carne. Lo que ya vimos que no es lo fisiológico. Que sí, que podemos comerlo, pero tiene que ser en una proporción muy pequeña, ¿vale? Porque si no, terminan dando problemas, porque no son para nosotros. Además de, podemos comerlos, debemos comerlos, ¿vale? Pero siempre en muy poquita cantidad. Alimentos antiparasitarios, los que ya nombramos, ¿vale?
ya tenemos limpio los órganos, nos desparasitamos y ahora vamos a ver cómo limpiar la sangre y la linfa. Resulta, mira, presten atención a esto, o sea, si entienden esto lo van a entender todo. Si yo tengo una manguera por la que tengo que pasar un líquido, si yo paso agua por esa manguera, simplemente con soplar un poquitito, enseguida el agua ya camina, ¿verdad? Vale, ahora imagínense que yo tengo que pasar una grasa de coche o un aceite de coche que es muy denso y muy pastoso y muy pesado. Yo voy a tener que hacer mucha más presión al principio de la manguera para que eso camine por dentro de la manguera, ¿verdad? Bueno, con nuestra sangre pasa lo mismo. Si yo tengo una sangre que está densa, pastosa, sucia, llena de porquería, que pasó a la sangre por un intestino que dejó pasar cosas que no tenían que pasar, todo eso se va como empastando y haciendo denso y viscoso. Al final de eso, ¿qué ocurre? Pues que a los 60, a los 70 años tengo que terminar tomando Sintrom. Díganme hoy en día qué persona mayor... Bueno, el INE dice que el 70% de nuestros mayores toma Sintrom. El 70% tiene la sangre espesa. Entonces, ¿no es más fácil limpiarla en lugar de estar tomando una medicación que me la licúe? ¿Cómo se limpia la sangre? Pues ahora vamos a ver. Resulta que, además del sistema sanguíneo, tenemos el sistema linfático. Que el sistema linfático es el que nos recoge la basura, ¿vale? El sistema sanguíneo lleva el alimento y el sistema linfático recoge la basura. Claro, el sistema sanguíneo tiene un corazón que lo mueve, ¿vale? Tiene un corazón una bomba que hace que esa sangre fluya para arriba y para abajo, ¿vale? Porque además piensen que tienen que atravesar la gravedad. La linfa no tiene un corazón para moverlo. ¿Alguien sabe cómo se mueve la linfa? ¿No digan nada? Pues se mueve con el movimiento de nuestros músculos, con el ejercicio, el trabajo de la tierra, caminar, trabajar físicamente. Entonces, ¿qué estamos pagando? El precio de una sociedad sedentaria. Entonces, si yo ensucio y además, como yo no me muevo, mi linfa no me recoge la basura, entonces yo ensucio, pero no recoge la basura. El colapso está asegurado. ¿Se entiende? O sea, es que es sencillísimo. O sea, explicado así es súper sencillo de entender. Bien, ¿cómo hacemos para limpiar la sangre y la linfa? Tenemos la mezcla de hierbas depurativas. Vamos a ver uno por uno. Ah, perdón. Aquí está la versión corta. La mezcla de hierbas depurativas, pues viene en una bolsita y es un preparado de 4 hierbas que se hace una infusión, se prepara y esa infusión, una vez que la tenemos preparada, la ponemos embotellada en la nevera y nos dura un mes. O sea, la preparamos una vez y nos dura todo un mes para tomar. Y ese líquido, esa infusión, que se llama té de Siac, me limpia la sangre y la linfa. Lamentablemente es uno de los pocos productos que vendemos solo nosotros, porque como no lo vende ningún herbolario, pues yo lo traigo de Península y es el único producto que solo tenemos nosotros. El resto se puede conseguir en cualquier herbolario, ¿vale? Pero eso se toma en ayunas por la mañana y antes de ir por la noche. Entonces tiene varias horas en las que esa infusión nos limpia por dentro la sangre y la linfa. Después tenemos la zeolita. La zeolita nos ayuda a eliminar los metales pesados de nuestro cuerpo. Con lo cual es una cucharada sopera en una taza de agua. También se compra en cualquier herbolario y eso nos permite deshacernos o intentar deshacernos de una buena parte de los metales pesados, que muchas veces son los que promueven alteraciones hormonales, tanto sea tiroidea como de cualquier otra hormona, ¿vale? Muchas veces los metales pesados son los que tienen no la culpa, pero sí una parte muy importante de nuestros problemas a nivel hormonal. Y luego podemos hacer un drenaje linfático manual. La persona que quiera o pueda, pues se puede dar un masaje cada X tiempo para ayudar a mover la linfa y ayudar a promover, o sea, a ayudar a nuestro cuerpo a excretar la toxina hacia afuera. ¿Qué pasa? Consejo: búsquense un profesional serio y no empezar a darse un drenaje linfático sin antes haber limpiado el colon. Imprescindible, porque en la linfa se acumula mucha toxina y si eso no se puede drenar a través de un colon limpio, puede mover problemas peores. Entonces, lo primero siempre es limpiar el colon. Yo por eso siempre empiezo con hidroterapia. La persona que no empieza con hidroterapia conmigo no trabaja, porque es el paso número 0. Es el canal más importante de detoxificación que tiene nuestro cuerpo. Entonces, empezar a mover otras toxinas sin antes haber limpiado el colon no es una buena idea. Oxigenar. ¿Cómo nos oxigenamos? Resulta que en 1931 el fisiólogo alemán Otto Warburg fue premio Nobel en Medicina por demostrar que
Si se priva a una célula del 35%, no total, solo del 35% durante una hora, esa célula muta a célula tumoral. Yo lo dejo ahí, después que cada uno haga sus propias conclusiones. ¿Vale? O sea, desde el año 1931 ya sabemos que si le quitamos el oxígeno a una célula, la célula se vuelve tumor. Empieza a mutar, por lo que les dije antes, por supervivencia. Como no tiene oxígeno, muta y aprende a vivir sin oxígeno. ¿Vale? Ahora, sin comida podemos vivir unas semanas, sin agua unos días, pero sin oxígeno no más de 3 minutos. Fíjense hasta qué punto es importante el oxígeno en nuestro cuerpo. Somos oxígeno, 60%. Pero a nosotros lo que nos preocupa, sobre todo mujeres después de los 45 años, que es el calcio. Que si los huesos, la osteoporosis, la artritis. Pero si en lugar de tomar un suplemento de 1500 miligramos de calcio, yo me alcalinizo, mis huesos no tienen por qué disolverse. Me da igual que tengas 45, 55, 65 o 95. ¿Vale? Entonces lo más importante es mantenernos oxigenados, porque es el alimento principal de todas y cada una de nuestras células. Sin embargo, perdemos horas detrás de nuestra vida, detrás del calcio, y solo tenemos una ínfima parte. ¿Vale? Ahora bien, al oxígeno lo maltratamos. ¿Cómo? Cocinando toda nuestra comida, porque hoy en día parece que, no sé, todo tiene que estar cocinado. Todo. En vez de comer una manzana, me hago una compota. ¿Qué sentido tiene? Si en la manzana está todo vivo, todo el alimento necesario. Además viene con todo lo necesario para ser digerido. Si yo le mato las enzimas y le quito el oxígeno, esas enzimas las tiene que poner mi páncreas. Entonces me empiezo a acidificar. ¿Vale? Bien. Herramientas para oxigenación. Hacer algo de ejercicio físico. 20 o 30 minutos de ejercicio al día es más que suficiente, para empezar. A medida que vayamos haciéndolo, el cuerpo solito nos lo va a ir pidiendo más. ¿Vale? Porque lo necesita. Y además empieza a generarnos como un bienestar que el día que no lo hacemos parece coño, pero el día que no lo hacemos parece como que te falta algo. Agua oxigenada. Podemos tomar agua oxigenada también. Obviamente, por supuesto, no la de farmacia. ¿Vale? Nosotros hacemos un preparado que es de grado alimentario, ¿vale? Es agua oxigenada al 3%. Es la misma que se utiliza, por ejemplo, que utiliza la industria alimentaria para desinfectar las cosas. Por ejemplo, en los frigoríficos, etc. Entonces, eso nos agrega 2 moléculas más a todas nuestras células y 2 moléculas más de oxígeno y nos permite oxigenarnos sin, digamos, sin grandes... ¿cómo se llama la palabra? ¿Cómo se llama la palabra? Sin procesos demasiado complejos. Simplemente añadiendo unas gotitas de agua oxigenada en un vaso de agua y bebiéndomelo, ya con eso estoy ganando un aporte grandísimo de oxígeno. Tenemos los pranayamas, ¿vale? Que eso aquí nuestra amiga Silvia debe saber un buen rato largo de eso, que también nos ayuda muchísimo a oxigenar, ¿vale? Porque estamos siendo conscientes del proceso respiratorio y eso, solamente eso hace que nuestro cuerpo se pueda nutrir muchísimo mejor del oxígeno. Después tenemos el método Wim Hof, que es como algo más moderno, pero básicamente ataca el mismo principio, la autopercepción de la respiración profunda. Podemos, si es complicado, bueno, podemos obviar la parte de baño de agua fría, porque a lo mejor esto puede ser complejo porque hay que meterse luego en una piscina de agua fría y tal, o sea, en una bañera con agua helada y tal, y es un rollo. Pero podemos hacer, por ejemplo, la parte de las respiraciones. Bien, para ir terminando, reposo digestivo. Parar de comer un poquito. No somos pollos de engorde que necesitemos engordar a final de mes para que nos den el cogotazo, ¿vale? Entonces, con lo cual, podemos hacer pequeños ayunos. Podemos empezar con 12 horas. O sea, yo ceno a las 8 de la tarde o a las 9 de la tarde y desayuno a las 9. Si lo puedo ir estirando un poquito más, perfecto. Pero puedo empezar con eso. Ahora bien, si ayunar no te sienta bien, porque hay personas que no les gusta mucho pasar muchas horas sin comer, ¿vale? Que eso también se practica y se va ganando. Lo que se puede hacer es, otro consejo es, un día a la semana solo fruta. No nos vamos a morir. ¿Vale? Si hacemos un día a la semana solo fruta viva, lo que estamos haciendo es, estamos aportando al cuerpo todo lo que necesita durante un solo día. Nadie se muere por no comer carne un solo día, todo lo contrario, nos viene bien a todo el mundo. Y ese día, en vez de ir al cajero y retirar dinero, ese día estamos yendo al banco y haciendo un depósito. ¿Un depósito de qué? Un depósito de oxígeno, un depósito de vitaminas,
de enzimas, de coenzimas y de fibra. ¿Vale? Entonces, un día a la semana solo fruta nos puede venir muy bien para ir recuperando ese tiempo que necesita el cuerpo para autorrepararse. ¿Por qué? Porque resulta que el ayuno promueve la regeneración celular y la autofagia. Todas las células de nuestro cuerpo se regeneran cada cierto tiempo, incluidas las neuronas, ya lo sabemos, hay estudios que lo demuestran. Todos tenemos un hígado nuevo cada 1 año y 3 meses. O sea, todas las células de nuestro hígado se renuevan cada 1 año y 3 meses. Entonces, ¿cómo puede haber una sola persona que tenga cirrosis hepática? ¿Cómo puede haber una sola persona que tenga pues, problemas de, yo qué sé, pues de úlceras de estómago si la mucosa de nuestro intestino, de nuestro estómago, se renueva cada 5 días? ¿Cómo puede ser que tengamos un agujero así lleno de ácido? Porque no le damos tiempo a renovarse. Entonces eso es lo que nos permite el ayuno. Es el tiempo necesario que necesita nuestro cuerpo para renovarse. Pero no quiere decir que tengamos que hacernos grandes ayunadores de una semana. Que lo podemos hacer, maravilloso, pero no pasa nada. O sea, podemos empezar con 10 horitas, seguir con 12. Dentro de un mes nos estiramos a 13. Dentro de un mes nos estiramos a 14 y así. ¿Hasta cuándo? Hasta que logremos 12, 14, 16 horas de ayuno. Eso sería lo ideal. ¿Vale? Yo con 14 me va muy bien. El día que hago más, pues genial. Pero con 14 yo realmente siento que como una renovación, como una pausa, ¿no? Incluso se nota a nivel mental. Y después están los ciclos de centenios. Cada 7 años tenemos una renovación total de todas las células de nuestro cuerpo. O sea que cada 7 años somos una persona nueva a nivel físico. ¿Cómo puede ser que tengamos la enfermedad que estamos padeciendo? Vale, no nos vamos a meter en la longevidad planetaria porque si no, no acabamos. Entonces, lo que comentábamos, la técnica consiste en un día a la semana, solo fruta, ¿vale? Puede ser una vía o puede ser lo que decíamos antes, puede hacer pequeños ayunos, ¿no? De 12 horas, 14 horas o lo que sea. Si hacemos un día a la semana solo fruta, ese día la fruta sin límites, maduras, acuosas y de estación, si es posible orgánicas también. Y lo más importante, no mezclar variedad en la misma ingesta. Eso quiere decir que si yo voy a desayunar pera, solo pera. La cantidad que quiera, pero solo pera. Si yo voy a almorzar, yo qué sé, melocotón, pues todo el melocotón que quiera, pero solo melocotón. Entonces de ese modo estoy minimizando el impacto que tienen esos melocotones o esas peras para ser digeridos. Porque hay un solo tipo de fruta. Entonces no tengo que activar tantas enzimas, tantas vitaminas para esa digestión. ¿Vale? Bien, cuando hacemos una depuración, ¿vale? Es lo que decíamos antes, podemos tener consecuencias. Nuestro cuerpo se va a ir deshaciendo de la toxina y eso nos puede hacer tener, digamos, algún tipo de consecuencia. Lengua pastosa, sabor al quitar en la boca, fuerte olor corporal, micciones fuertes, incluso un poquito que nos arda un poquitito, es normal, estamos sacando ácido hacia afuera. Abundantes evacuaciones, puede producir también alguna sensación de picor o escozor, estamos sacando toxinas hacia afuera. Eventuales mareos, dolores de cabeza, incluso alguna linita de fiebre. Es normal, estamos matando bichos, estamos sacando toxinas hacia afuera, es normal que tenga alguna repercusión por otro lado. Pero no hay que ir en contra de esto. Todo lo contrario, más bien hay que promoverlo. ¿Cómo? Pues si tengo, yo qué sé, un poquito de fiebre, pues esa noche no pasa nada, me quedo en cama, intento quedarme acostado ese día y de ese modo nuestro cuerpo va a tener el tiempo y las herramientas necesarias para hacer lo que tiene que hacer. ¿Vale? Entonces tenemos que estar alineados al trabajo del cuerpo, no ir en contra. Bien, para ir terminando, nutrirse y no ensuciar. Resulta que los japoneses en este estudio, como ellos eran una sociedad no fumadora, y mayoritariamente, hicieron un estudio en los años, creo que fueron 70 o por ahí, y se dieron cuenta que en la carne había la misma, en un bistec de 100 gramos, había la misma cantidad de betacarbolinas que 20 cajetillas de tabaco. ¿Cuánto tiempo tardamos en comernos un bistec y cuánto tiempo tardamos en fumarnos 20 cajetillas de tabaco? Ese es el tema. Y también se dieron cuenta que en un bistec de 100 gramos existe la misma cantidad de cafeína que casi 5 cafés. O sea, nos produce el mismo ácido úrico que 5 cafés.
Entonces, claro, es normal que estemos enganchados, que nos cueste salir de aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estas cosas, aunque no parezcan, generar adicción. ¿Vale? Y además, obviamente, pues nos acidifican y supone una complicación para nuestro sistema digestivo y para nuestro sistema respiratorio. La reacción de Maillard, que es ese tostadito que se forma en los alimentos cuando los cocinamos, ¿vale? Las aminas heterocíclicas, que son las que se forman en el tostadito encima de la carne, que la hace tan rica o tan crujientito. Y la acrilamida, que es lo que se forma cuando freímos azúcares, o sea, hidratos de carbono a alta temperatura en aceite, en este estudio están, bueno, y en este y en varios más, directamente relacionados con el cáncer de colon, de páncreas, próstata, estómago y mama. ¿Se dan cuenta cómo cocinar es un problema? Que no quiere decir que no podamos volver a comer nunca más esto, pero que lo que no podemos hacer es basarlo en esto, ¿vale? Y en alimentos que no son fisiológicos. Entonces, minimizar el impacto de lo que nos hace daño. Los alimentos no fisiológicos y la comida excesivamente cocida. O sea, tenemos herramientas e información de sobra. La cuestión es ponerla toda junta para que entendamos de dónde viene el problema. Claro, de nada sirve limpiar si continuamos ensuciando, porque limpiar, salir a la calle y volver a entrar con los tenis llenos de barro no sirve de nada, ¿vale? Entonces, priorizar los alimentos fisiológicos. ¿Cuáles son los que ya hablamos? Alimentos de verdad. Frutas, verduras, hortalizas, legumbres, semillas, frutos secos, fermentos, germinados, algas, condimentos, salsas fermentadas, ¿vale? No hablamos de mayonesa y ketchup, por favor. Mira todo lo que hay para comer. ¿Qué necesidad tenemos de comer siempre lo mismo? ¿Qué es eso? Parece como que si nos sacan las harinas y los lácteos se terminó el mundo. Pero miren todo lo que hay que comer para comer. Lo único que tenemos que hacer es adaptarnos y hacer un pequeño esfuerzo para ir incorporando todas las semanas una receta nueva. Si yo todas las semanas, o bueno, más despacio, todos los meses incorporo una receta nueva, dentro de 6 meses voy a tener una alimentación completamente nueva. Porque ya voy a saber hacer desayunos, almuerzos, meriendas y cenas. Tan sencillo como eso. La OMS, aconseja que sea una alimentación saludable un 87% vegetal, un 13% animal. Pero yo a esto añadiría que de este 87% vegetal, un 70% de alimentos vivos. ¿Vale? Porque eso es lo que nos da salud, eso es lo que nos da oxígeno, vitaminas, enzimas y coenzimas, porque no están degradados. ¿Vale? Obviamente la frecuencia y cantidades son solo, orientativas, ¿vale? Por supuesto, esto tiene que estar adaptado a cada persona, las necesidades, requisitos, con textura física, perdón. Bien, ahora vamos a ver consejos generales y buenas prácticas. Obviamente, intentar evitar los antibióticos que no sean necesarios. Siempre y cuando no sean necesarios, siempre mejor evitarlos. Yo sé que si dices, no, pero los antibióticos solo se dan cuando es necesario. Sí, pero yo me he encontrado con casos en los que no. En más de una ocasión.